Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este espacio de reflexión, de comunión con Dios por medio de su palabra y por medio este día de la celebración de la Cena del Señor. Vamos a tener un canto primeramente para que usted se vaya preparando, si acaso está conectado a esta hora para que pueda alistar el pan o el jugo. Recuerde que son elementos simbólicos, así que mientras entonamos una canción, oramos y entonamos un canto, usted vaya preparando los elementos, por favor, para luego compartir la cena del Señor. Oremos, por favor, un momento, acompáñeme. Padre Santo, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias por el privilegio y el honor que nos das de celebrar la Santa Cena. Padre, lo hacemos en memoria tuya. Padre bendito, queremos que nos dirijas, Señor, en este momento, por favor, para poder celebrarlo correctamente, para honrar así tu palabra, tu nombre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantamos al Señor, preparen los elementos de la Santa Cena y ya volvemos para celebrar este lindo acto. Preciosa sangre se derramó, Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, Tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió.
fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias al Señor por este hermoso canto. Vamos a prepararnos para la cena del Señor. Están invitados a participar todas las personas que han aceptado a Jesucristo, que son salvas por la sangre del Señor. Así no se hayan bautizado, pero como siempre le aclaro, si usted ha aceptado al Señor y no se ha bautizado, es como una contradicción muy seria, muy delicada, porque bautizarse y aceptar al Señor es lo mismo. Es la misma decisión. Yo acepto a Cristo y lo hago público. ¿Ya? El aceptar a Cristo y no hacerlo público es como negar a Jesús, es como tener vergüenza. No lo sé, o sea, no tiene sentido. Cuando yo me bautizo, yo estoy diciendo que he aceptado a Jesús en mi corazón y que Cristo murió por mí. Así que si no se ha bautizado, hágalo pronto, por favor. Porque aparte que es una ordenanza, es el testimonio público de su fe en Jesucristo. Así que, por favor, usted puede, si ha aceptado a Cristo y no se ha bautizado, puede participar de la cena porque usted es hijo de Dios, usted es salvo. Pero recuerde, aceptar al Señor y bautizarse es exactamente lo mismo, por favor. Bien, dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 11, hablando a través del apóstol Pablo, de los versos 23 en adelante, lo siguiente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Comamos y bebamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús. Solo podemos decirte gracias por tan grande muestra de amor. Estamos humillados ante ti, Señor, ante el todopoderoso Rey, el verdadero Rey. Te confesamos como Señor, como el Cristo resucitado, victorioso, que nos ha dado esa victoria sobre el pecado, sobre la condenación, sobre la muerte. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te exaltamos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Con esa actitud, tengamos un canto más y nos alistamos para la reflexión de la palabra de Dios. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida
da paz en mi andar. No importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real. En mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real. En mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Gracias al Señor por el tiempo que hemos tenido para recordar la cena del Señor. Es una ordenanza muy bonita, de mucho significado, y pues siempre lo hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar la Biblia, por favor, y abrir en Gálatas capítulo 6. Vamos a leer el verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1, dice así la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Palabra del Señor. Oremos un momento. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Háblanos, mi Rey, ministranos, que sea palabra tuya y no de hombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es: un resbalón no es caída. Y vamos a hablar de la restauración. Y en nuestro lenguaje religioso o eclesial de iglesia, la restauración siempre la relacionamos exclusivamente con Dios, ¿no? Y lo que Dios puede hacer mediante el Espíritu Santo. Y siempre estamos buscando tiempos de ministración, llamados al altar, dicen hoy, y orar, imponer manos, etcétera, ¿no? Siempre todo lo que es restauración tiene que ver con Dios, con momentos, con experiencias, que la música de fondo, que el hermano que canta bonito se lo ponga ahí porque él tiene algo especial. Y no, lo único que tiene es una hermosísima voz, pero como nos gusta, afecta a nuestros sentidos, nos encanta, entonces ahí como que disponemos mejor nuestro espíritu y Dios nos ministra y nos restaura y nos sana, etcétera, ¿no? Y es correcto pensar de que Dios nos restaura, pero esto nos trae la idea de que
justamente cumpliendo con ciertos ritos o prácticas religiosas es suficiente para restaurarnos. Hay que ir a un retiro, hay que tener un momento especial, o como se acostumbraba en antaño, si alguien era sorprendido en alguna falta o se descubría que estaba en pecado, entonces se lo llevaba un tiempo de restauración y tenía que cumplir ciertos requisitos, ciertas reglas, como congregarse en todas las reuniones de la iglesia, tener reuniones y consejerías con el pastor, con el ministro, el hermano de turno, y después de 6 meses, un año calendario, se iba a evaluar si el hermano podía volver a servir. Y ese era el tiempo de restauración. Pero generalmente, estos momentos llamados de restauración, por alguna razón nosotros los vivimos solos. Siempre está la idea de tener un tiempo a solas con Dios. El Señor me ministró. Yo tuve un tiempo de restauración con el Señor. Y por el otro lado, si voy a congregarme, voy a reuniones con el pastor, lo hago solo. Siempre está o se vincula en la práctica el tema de la restauración o la búsqueda de restauración con estar solo. Ahora, por ahí están otros hermanos que buscan restaurarse solitos. Ya, ellos mismos se descubren en el pecado, en la falta. Ellos mismos van y se restauran, se alejan de la iglesia por un tiempo. Ellos mismos se ponen el límite de tiempo. Ellos mismos resuelven sus problemas sin que nadie se entere. Ya se ponen como o se imponen como una especie de autoexilio. Pero sea cualquiera de los casos que he mencionado, todo este proceso uno lo hacía solo. ¿Ya? Voy a caminar solo, Dios me va a restaurar y finalmente llevo la restauración a mi manera. En el fondo del asunto, o el denominador común de todo esto, es que somos tan autosuficientes que rayamos en lo absurdo o en la idea absurda de querer resolver nuestros problemas por nuestra cuenta. No queremos compartir con nadie lo que nos pasa, las luchas que tenemos, las caídas que tenemos, para no exponer nuestra intimidad o la de nuestra familia. Uy, nadie quiere eso. A algunos les molesta, les indigna exponer su intimidad. Más por orgullo que por otra cosa. Más por el temor del qué dirán, por mantener esa imagen espiritual que se han formado mediante fotos en redes sociales o los mensajes cristianos en los grupos de WhatsApp. Entonces, ¿con qué autoridad, si se enteran de lo que estoy pasando, voy a compartir por grupos de WhatsApp? Pierdo credibilidad. Eso es importante. Estamos pensando como que si estuviéramos en el mundo. No, en el mundo el que pierde credibilidad se fregó. Ya pensamos que así es en la iglesia. Y confundimos credibilidad con buen testimonio o con dar buen testimonio. Son algunos conceptos que tenemos muy equivocados. Entonces, pensamos que perdemos credibilidad. ¿Con qué autoridad pues vamos a hablar? Si es que decimos lo que estamos viviendo, las crisis que tenemos, los errores que tenemos, las luchas, no tenemos claro lo que significa la restauración. No tenemos claro cuál es la función de Dios en cuanto a la restauración y nuestra función también. Así que hoy vamos a aclarar un poquito, que sea el texto bíblico que nos hable. No las ideas seculares que tenemos, no los libros que hemos leído, no, la Biblia. Que la Biblia sea el principio de cualquier otro texto que usted lea, la Biblia. A ver, no me voy a demorar mucho, présteme toda su atención. En Gálatas 6, versos del 1 al 5, el apóstol Pablo se refiere o trata el tema de sobrellevar
las cargas. ¿Ya? Y en toda esta porción bíblica, los 5 versículos, hay bastantes elementos a considerar. Pero por efectos de la reflexión de este día, vamos a concentrarnos en el verso 1, el que leímos, para no sobrecargarlos de mucha información. A ver, cuando uno lee en el verso 1 la expresión sorprendido en alguna falta, ¿sí se acuerda? ¿No? Al que sorprendieron en alguna falta, nos da la idea inicial de que es un pecado terrible, ¿no? Algo que nos movió el piso, algo fue tan notorio que causó un impacto en la iglesia, en la comunidad. Nos presenta la idea de una acción premeditada, maquinada, que fue descubierta de la nada, de un momento a otro. ¡Pum! Lo pillaron. ¡No! Lo sorprendieron. Y fue algo tan feo, fue algo tan impactante. Es decir, un pecado consciente. Ya se le tenía guardada, la estaba escondida, ¡paz! Lo descubrieron. ¡Ah! Ya, más o menos así. Esa es la idea que nos da, ¿no? Que es sorprendido en alguna falta. Pero quiero dar unas cuantas precisiones en cuanto a lo que el apóstol Pablo dice. Cuando usted lee la palabra sorprendido, en griego se utiliza el término prolambano, que puede traducirse, sí, como sorpresa, o también detectar. Ya, detectar. Lo que se nos está diciendo es que si se detecta, se nota, se observa que alguien está en alguna falta, hay que restaurar. ¿Ya? Eso es el primer término, la primera precisión que quiero hacer. Sigamos. Cuando leemos falta, ¿no? Segundo sorprendido en alguna falta, perdón, el término utilizado es paraptoma, cuya mejor traducción es traspié, resbalón también, o error. ¿Ya? Traspié, resbalón o error. No se refiere a un pecado consciente, no algo que uno maquinó, algo que uno estuvo ahí disfrutando. No es un pecado consciente, sino un resbalón, por ejemplo, como el que se tiene cuando uno va conduciendo en una carretera lluviosa o cuando estamos en una curva peligrosa y el carro patina, se da un resbalón, ¿ya? Se refiere a esa es la idea de paraptoma, no un pecado consciente terrible. Ahora, convengamos que este resbalón o traspié sigue siendo pecado. Porque hay un principio que nosotros estamos olvidando, que para Dios no hay medida de pecado. En el momento que ignoramos este principio de que para Dios no hay medida de pecado porque Él es santo, 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 que para Él es lo mismo que usted no ore a que sea un sicario, es lo mismo. Si no entendemos el cómo Dios ve el pecado, ya de ahí de entrada ya estamos cometiendo un error, de entrada. Ya, entonces no pensemos que este rebalón o traspié es algo para Dios, sí, no hay problema, vamos a estar exagerando. Sí, gritaste, hermano, ya, para cualquiera le pasa, pues, y te emborrachaste, pues ya, pues tu cumpleaños, pues una vez al año no hace daño. Ya, no. Si no vemos el pecado como Dios lo ve, ya estamos en problemas. ¿Ya? Entonces, este resbalón, este traspié, es un pecado que no debe ser tomado a la ligera. Ahora, se les dice, o el apóstol dice, que los espirituales, es decir, los que no están cometiendo ese error, o los que no están cometiendo o no han resbalado en ese error en ese momento, pero que pueden llegar a cometer ese error, pueden llegar a tener ese traspié, ya que están en la lucha diaria. A los espirituales, los que no están
en un traspié en ese momento, pero que a cualquiera le puede pasar. Se les dice a ellos que lo restauren, ¿ya? Que lo restauren. Para restaurar, la palabra restaurar, cuando dice restaurarlo en amor, con mansedumbre, perdón, se usa el término griego catartizo. Y el catartizo comúnmente era usado para realizar una reparación, para arreglar algo. O refiriéndose a un cirujano, se lo aplicaba cuando el cirujano extirpaba un tumor del cuerpo de una persona. O también cuando se ponía en su sitio un miembro roto. Tiene que ver con arreglar, reparar, con curar, con sanar. En otras palabras, el énfasis de restaurar no está en un castigo, sino en una cura, en sanidad. La corrección que se da en la restauración, porque se corrige, se arregla algo, es vista no como un castigo, sino como un remedio. Repito, la corrección o restauración, el acomodar, el corregir, el curar algo, no se lo ve como un castigo, sino como un remedio. Estos son elementos solamente, precisiones que estoy mencionando. Por último, la última precisión. El texto nos dice que debemos tener un espíritu, es decir, una actitud de mansedumbre. Y en el sentido original, mansedumbre aquí significa humildad, que es lo opuesto a vanagloria, altivez o soberbia. ¿Ya me estoy haciendo entender? Es precisiones solamente que estoy haciendo. Brindo una traducción semántica, es decir, una traducción literal, partiendo de estas definiciones que he compartido. ¿Cuál sería una traducción semántica? Objetiva, fría tal vez si quiere, de Gálatas 6, verso 1. Sería así: si detectas que alguien ha resbalado, ustedes que no están cometiendo ese error, ayúdenlo a sanar con humildad, teniendo en cuenta que ustedes también podrían cometer lo mismo. Repito, si detectas que alguien ha resbalado, ustedes que no están cometiendo ese error, pero que lo pueden cometer, ¿no? Ayúdenlo a sanar con humildad, teniendo en cuenta que ustedes también podrían cometer lo mismo, o sea, cometer el mismo error, tener ese resbalón o tener un traspié. Ya, esa es una traducción semántica, partiendo de lo que plantea el texto en el sentido original en el idioma griego. Explicado esto, queda más que claro que la restauración depende de Dios. Sí, orando al Padre, al Señor, leyendo su palabra, claro que sí. Yendo a la cabeza que es Cristo, por supuesto. Pero también depende de Dios en cuanto a la iglesia, cuerpo de Cristo. No me lo decapite a Dios, ya se lo he dicho algunas veces. No lo decapite a Dios. Depende de Dios como cabeza, pero también depende de Dios por su cuerpo, que es la iglesia. Porque es a la iglesia, aquellos que en ese momento no están cometiendo ese error, ese resbalón, esa falta, a ellos se les dice, a la iglesia, restauradlo, sánenlo, cúrenlo, con mansedumbre, con humildad, no vayan con altivez, no vayan con soberbia. Entonces es Dios a través de su iglesia, su cuerpo, que restaura. No es solamente yo voy a orar, voy a tener un momento de administración, me voy a un retiro y me aíslo. Yo no comparto con nadie, no converso con nadie, porque estoy solito, mi Señor y yo solito contra el mundo.
esta labor de restaurar no es exclusiva del pastor, de los consejeros o ministros, sino de toda la iglesia, teniendo presente que debemos ser espirituales y no carnales. ¿Y qué es ser espiritual? ¿Qué significa ser espiritual? Básicamente, ser espiritual es alguien cuya vida no está controlada o está buscando satisfacer las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5, ¿no? Mentira, fornicación, etc. No, Gálatas 5. Permítame leerlo para que usted tenga una idea más clara. Ahí mismo en Gálatas 5, los versículos anteriores, versos 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ya, eso es un listado, ¿no? Que en alguna vez yo hice una exégesis de eso hace mucho tiempo para tener más claro qué significa, ¿no? Fue un tiempo de mucha revelación de la palabra de Dios, aquella oportunidad. Ahora, ¿alguien espiritual se puede equivocar? Claro que sí. Pero por el mismo hecho de ser espiritual, corrige inmediatamente. El cristiano carnal es aquel que resbala, que tropieza y se queda allí. Ha sido tomado por sus deseos, emociones, pensamientos humanos. El que es espiritual se equivoca pero corrige. Se equivoca pero corrige. El carnal se equivoca y se queda allí. Se queda allí. Pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años y está ahí. Ya, ahí está. Sumido en su propia crisis, siendo presa de sus emociones, etcétera. Lo cierto es que debemos asumir esta responsabilidad que la iglesia la ha delegado a los ministros, pastores, consejeros, etc. Y esta responsabilidad implica no caer en murmuración o en juicios o prejuicios cuando alguien resbala o se equivoca. No podemos ser ese tipo de iglesia. Alguien se equivocó. Uy, comenzamos a murmurar. Comenzamos un grupo de WhatsApp y al hermano, ¿qué pasó? Vino sola. ¿Y qué? ¿Que se habrá divorciado? Favor, pues no podemos, hermanos, ser esa iglesia, créame. O estar llamando como clandestinamente. Ñañita, oye, yo lo vi al hermano sin las mujeres. Y los hijos, estos jovencitos, ¿qué es que es de la vida de ellos? Hermano, deje el chisme. Y dice, ¿no? Cuéntame nomás que de aquí no sale. Tú sabes cómo soy yo. Tú sabes cómo soy yo. Cuenta. ¿A usted qué le importa? Por favor, deje el chisme, deje la murmuración. No podemos ser ese tipo de iglesia. Muchos están ahogándose en sus luchas personales y tienen temor de contar estas cosas a personas de la iglesia por el riesgo de que comiencen con el morbo de comentar en un lado, comentar en otro, en comidas, en cumpleaños, en donde sea, comienza el morbo. Se sientan a un lado en una mesa y comienzan a hablar, a preguntar, a chismear. Están afuera en el patio, en la calle y comienzan a preguntar, a chismear. Por eso es que muchos no quieren decir nada. Y otros sí. No cuentan su intimidad, lo que les pasa, por orgullo, por cuidar esa imagen espiritual que han formado de ser creyentes de años, que oran y claman al Señor cada día, que comparten cosas bíblicas en redes sociales, videos, predicaciones o en grupos de WhatsApp, comparten versículos diarios, semanales. Y prefieren callar porque pierden credibilidad o pierden autoridad sin darse cuenta que están siendo llevados más
por la vanagloria que por la prudencia. Sea algún caso u otro, ambos caen en un estancamiento espiritual. El que tiene miedo de contar las cosas porque la iglesia es chismosa y no quiere conversar con nadie, así como el que por orgullo y vanagloria se queda callado para no dañar su testimonio. Necesitamos seguir trabajando para hacer una iglesia donde el que resbala sepa que no va a ser juzgado, sino acompañado, restaurado, corregido por una congregación que busca agradar a Dios. ¿Necesitamos de Dios? Claro que sí, pero no solo de su cabeza, sino también de su cuerpo, que es la iglesia. Y esto, hermanos, no tiene que ser visto como una carga. O sea, ya vemos que alguien cae, chus, anda tú, no anda tú, yo estoy cansado, mi agenda es muy apretada, no tengo tiempo. No, esto es una necesidad. El acompañarnos, el restaurarnos, el ayudarnos, es una necesidad. Yo no sé por qué lo vemos como una carga, como un peso. Hermanos, esto es como cuando uno se enferma. Uno va al médico porque está enfermo, pues. Porque ve esa situación o la ida al médico como una necesidad. Y le mandan tratamientos, medicina, no tiene plata, presta incluso, porque es una necesidad. Porque si lo viéramos como un trabajo, ¿sí? ¿Por qué voy al médico? Ya me enfermo de algo, me he de morir, no importa, me voy con Cristo, ya está, ya fue. Lo vemos como una carga, no hacemos nada. El restaurar, el sobrellevar los unos las cargas a los otros, que Pablo continúa diciendo eso más adelante, es una necesidad. Mientras no lo veamos así, nunca vamos a poder restaurar al hermano que está sumido en su lucha. Muchos tienen problemas con sus padres, con vicios, y están, vea. Muchos tienen problemas en el matrimonio y están, vea. Muchos tienen problemas de depresión, problemas emocionales, con el miedo, la paranoia y están, vea. Porque tienen miedo de contar y que eso se vuelva un chisme de corredor, o por orgullo y vanagloria. ¿Ya? Para no perder credibilidad. Entonces, hermanos, necesitamos la restauración, la sanidad de nuestra vida. Necesitamos la sanidad de nuestro matrimonio. Sanar nuestra alma, nuestras emociones. Necesitamos recibir correctivos vistos como un remedio, no como un castigo. Y sí, Dios es el que restaura. Dios como cabeza y Dios por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Recordemos, hermanos, cualquiera puede tener un resbalón. Por eso no quiere decir que un resbalón sea una caída. Tengamos cuidado. Un resbalón no es caída. Hay que levantarse. Hay que agarrarse de Dios. Sí, de la cabeza que es Cristo y de la iglesia que es su cuerpo. Y esto es una necesidad. Construyamos una iglesia donde el que se equivoca, donde el que está sumido en una depresión, tenga la seguridad de que puede ver a Jesucristo en medio de la congregación. No el chisme, no el comentario morboso, no las componendas. No podemos ser esa iglesia. Así que oremos, por favor, para que podamos cumplir con esa responsabilidad
de restaurar. Aquel que se detecta tuvo un resbalón, un traspié. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que tú nos traes. Es una responsabilidad que tenemos como iglesia al ser tu cuerpo. Y tal vez, Señor, el problema o uno de los problemas es que veamos esto como una carga, como un peso, como un trabajo y no como una necesidad. Tal vez el problema, Señor, sea que restaurar implica que seamos espirituales y lo cierto es que no queremos porque nos gustan muchas cosas del mundo. Tal vez, Señor, el orgullo y la vanagloria hace que mantengamos esa imagen espiritual sin darnos cuenta que nosotros mismos estamos sumidos en un traspié, en un resbalón, Señor. Y estamos allí estancados, estamos caídos. Padre, hoy te rogamos en el nombre de Jesús, sí, que tú nos restaures, tú como cabeza y la iglesia como tu cuerpo. Y ayúdanos también como iglesia a ser espirituales, a buscar, Señor, tu presencia, a equivocarnos y corregir inmediatamente, a no dejarnos derrumbar por esos resbalones que podamos tener. Padre, ayúdanos por favor. Ahí donde está, levante su mano derecha, reciba la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, gracias, mi Rey, por tu palabra. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a seguir trabajando como iglesia para ser aquella iglesia que tú propones por medio del apóstol. Una iglesia que restaure. Una iglesia, Señor, que no señale, que no juzgue. Una iglesia que acompañe, que sostenga, Señor. Gracias, Padre, te damos por todo. Bendecimos y honramos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Les agradecemos por conectarse a esta señal. Compartimos con ustedes los anuncios y la información de la cuenta de nuestra iglesia. Si acaso usted desea contribuir, será bien recibido. Los recursos los usamos para cumplir ese evangelio integral que la Biblia nos da, no solamente hablar de que Jesús murió y resucitó, sino también llevar el alimento, el vestido, etc. Así que, según como Dios le haya prosperado y como usted haya dispuesto en su corazón, esperemos que pueda separar una parte y enviar su contribución. Nada más, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido de celebración de la Santa Cena y pues nos veremos la próxima semana. Muchas gracias.